Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos donde quiera se encuentren. Soy Octavio Islas, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me encuentro en Guayaquil y vengo a platicarles de ecología de los medios. Espero que sea de su interés lo que les vengo a compartir. Bueno, primero, ¿qué es la ecología de los medios? La ecología de los medios es muy importante, no es una escuela de comunicación, de la cual tenemos que estar atentos debido al desarrollo que alcanzarán las siguientes décadas. Es el planteamiento de Carlos Scolari. Carlos Scolari es una autoridad en asuntos transmediáticos, en ecología de los medios, comete este error, desde mi punto de vista, el intentar entender la ecología de los medios desde la perspectiva de una escuela de comunicación. No, no lo es. No es una escuela de comunicación. Es una compleja metadisciplina que definitivamente trasciende a la comunicación. Es lo primero que tenemos que entender en materia de ecología de los medios. Lance Strait, quien presenta este libro, el más autorizado para entender lo que es ecología de los medios, un libro publicado hace aproximadamente 2 años, define la ecología de los medios de la siguiente manera. Antes, importante señalarles que, bueno, Lance Strait es uno de los fundadores de la Media Ecology Association y es uno de los discípulos más destacados de Neil Postman, una autoridad en materia de ecología de los medios, y sí la define con la precisión, con el rigor que admite ser definida. Ese es el estudio de los entornos mediáticos, la idea de que la tecnología y las técnicas, los modos de información, los códigos de comunicación, juegan un papel de liderazgo en los asuntos humanos. Nos dice, la ecología de los medios de comunicación es la escuela de Toronto, la escuela de Nueva York, es el determinismo tecnológico duro y suave, la evolución tecnológica, es la lógica mediática, la teoría media, la mediología. Todos estos son distintos nombres que finalmente, con algunos matices, con algunos pequeños cambios, sí nos remiten al concepto de ecología de los medios, que la vamos a seguir definiendo en las siguientes pantallas, ¿no? Seguimos con Lance Strait. Estos son los estudios de McLuhan, estudios de oralidad, alfabetización, los estudios culturales americanos. Es importante también aquí señalar que a veces el concepto de estudios culturales básicamente se ha apartado del reflexivo estadounidense, y los estudios culturales no necesariamente son exclusivos de una corriente del pensamiento europea o crítica. También admiten ser considerados los estudios culturales americanos como parte de esta perspectiva muchísimo más amplia, compleja, que trasciende fronteras, y de alguna manera u otra, toda esta tradición McLuhaniana de estudios de las tecnologías de información admite ser considerada como los estudios culturales americanos. ¿Sí? En esta foto tienen ustedes a Neil Postman con Fernando Gutiérrez. Con Fernando Gutiérrez organizamos hace algunos años lo que ha sido hasta la fecha la convención más importante en la historia de la Media Ecology Association en México, en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente Fernando es uno de los directivos de la Media Ecology Association. Yo formo parte del consejo científico, del comité científico de la revista Explorations, que es el órgano oficial, el journal científico de la ecología de los medios, ¿no? Entonces, otras definiciones en este caso son de Neil Postman. Dice: la ecología de los medios examina cómo los medios de comunicación afectan la percepción, comprensión, sentimiento y valor humano, y cómo nuestra interacción con los medios de comunicación facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología implica el estudio de ambiente, su estructura, contenido e impacto en las personas. Lo que destaca Neil Postman en la definición que nos ofrece de ecología de los medios, ¿no? Y profundiza. Si un entorno es, después de todo, un complejo sistema de mensajes, aquí podemos pensar en toda la tradición sistémica,
que impone a los seres humanos ciertas maneras de pensar, sentir y comportarse. Estructura lo que podemos ver y decir y por tanto hacer. Nos asigna roles e insiste en que los interpretemos. Quizá por este tipo de acercamientos, algunas personas han advertido determinado tipo de similitudes entre el pensamiento estructural funcionalista y la ecología de los medios. En realidad, más allá de este tipo de aproximaciones, lo que sí tenemos finalmente es una aproximación muchísimo más próxima a lo que sería teoría general de sistemas, toda la visión de Bertrand Lanfy, por supuesto, Luhmann, y el pensamiento complejo, ¿no? Edgar Morin, en términos de proximidades teóricas entre la ecología y los medios, con teoría de sistemas y con pensamiento complejo. Y bueno, pues aquí enfrente tienen ustedes el reciente libro que publicamos, servidor, Octavio Islas, con Fernando Gutiérrez y con Lance Strait, que es la comprensión de los medios en la era digital. Básicamente centramos nuestra atención en las tesis presentadas por McLuhan en su libro más importante, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, libro publicado en 1964, en su primera edición. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar una serie de planteamientos, invitamos contextos inéditos, cosa que es muy importante destacar, no compilaciones, son textos inéditos, a Paul Levinson, a Lance Strait, por supuesto, Jesús Galindo, Carlos Fernández Collado. Trabajó también Eric McLuhan, un texto muy interesante sobre lo que su padre, Marshall, planteó como un texto pues, axial en el desarrollo, en la historia de la comunicología hasta nuestros días, en comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Entonces es un libro muy recomendable, ¿no? El que se presenta en su lado izquierdo. Se los recomiendo mucho. Y en términos del alcance de lo que es la ecología de los medios, pues es la retórica, la semántica, el pensamiento complejo, teoría de sistemas, como habíamos señalado, la historia, la filosofía de la tecnología, Big Data, Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial. Por todo lo anterior, me atrevo a proponerles mi definición de ecología de los medios con un énfasis en el tema histórico. Es una metadisciplina compleja, se supone el estudio de N cantidad de ciencias indispensables para poder precisar, para poder realizar los propósitos de su objeto de estudio, que son el impacto de las tecnologías desde la creación del alfabeto hasta Big Data, Internet de las cosas, el tránsito a la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Estas tecnologías que han transformado el desarrollo cultural del hombre y las sociedades a través de la historia, ¿no? Entonces es una compleja metadisciplina, una metadisciplina compleja que estudia el impacto de las tecnologías en el desarrollo cultural del hombre y las sociedades a través de la historia. Sí, tiene una vocación histórica, no entiende las tecnologías como gadgets, como modas. Las tecnologías siempre las ha estudiado desde el alfabeto hasta las tecnologías que estén por aparecer, y le interesa la ecología de los medios, por eso trasciende efectivamente a la comunicación y no debe ser entendida como una escuela de la comunicación, sino como una compleja metadisciplina. La ecología de los medios demanda del auxilio de distintas ciencias que participan en la definición de su objeto de estudio. ¿Sí? Luego lo que tendríamos pues, es un video que les quiero compartir de McLuhan. En un momento dado expresa algunas de sus principales visiones del mundo que le correspondió vivir. Haremos algunas reflexiones en torno a lo que nos dice McLuhan, ¿no? Las sociedades han sido más bien definidas por la naturaleza de los medios con los cuales los hombres se comunican, que por el contenido mismo de la comunicación. All media are extensions of some human faculty, mental or physical. The wheel is an extension of the foot. A book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin.
Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture Este es Marshall McLuhan. is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. Why should art and culture suddenly become very big business, like big science? The reasons are tied up with the fact that we're living in an information age. When you live in an information age, culture becomes big business, education becomes big business, and the cultural explosion or the information explosion becomes itself culture. It knocks down all the walls between culture and business. The artist is the only person who picks his antennae, pick up these messages before anybody. And so he is always thought of as being way ahead of his time because he lives in the present. There are very many reasons why most people prefer to live in the age just behind them. Safer. To live right on the shooting line, right on the frontier of change and so on, is terrifying. Bueno, lo que tenemos finalmente en esta presentación concluye con la visión del espejo retrovisor de McLuhan. Es decir, que estamos un paso atrás de los cambios tecnológicos y que generalmente vemos al futuro desde la comodidad de una especie de espejo retrovisor que apunta hacia el pasado, ¿no? Inmediatamente antes, lo anterior a la visión de la teoría del espejo retrovisor, son las reflexiones en torno del mundo complejo. McLuhan fue un pensador complejo, donde se diluyen en un momento dado las fronteras entre la ciencia, la educación, la diversión, y vivimos un mundo complejo donde la educación es entretenimiento, el entretenimiento es educación, y donde también recurrimos necesariamente a un amplio campo de referencia en este tránsito a una sociedad posterior a la edad eléctrica, esta sociedad de la información que anticipa McLuhan. Antes habíamos visto en McLuhan el tema de los medios de comunicación como extensiones del hombre, como en un momento dado las ruedas son extensión de los pies, la ropa es extensión de la piel, y aquí podríamos pensar en términos de los medios de comunicación masivas, pues qué tipo de órganos finalmente prolongan o extienden. La radio es extensión de la voz, del oído. La televisión sería extensión del sistema pues de los sentidos, el conjunto del sentido del tacto, que es el que involucra todos los sentidos, así lo entendía McLuhan. Y bueno, McLuhan no analiza Internet, pero seguramente lo hubiera entendido como extensión de nuestro cerebro, y las mismas redes sociales como extensión de las redes neuronales que en un momento dado permiten la asociación y conectividad de las ideas y el pensamiento, ¿no? Hay quienes han afirmado que deberían ser entendidas como extensiones de las venas y las arterias, pero no es correcto. Es entenderlas como extensiones de las redes neuronales y el tipo de similitudes que es posible advertir entre las redes neuronales, redes vegetales, las redes de animales, las redes humanas y finalmente las redes sociodigitales, donde hay N cantidad de elementos que permiten hablar de una similitud como para poder postular una ciencia en sentido estricto, básicamente dedicada al estudio de las redes, desde las redes neuronales hasta las redes sociodigitales, ¿no? La holonomía. Bueno, aquí lo que tenemos es la portada del libro El medio es el mensaje, que ilustra a Quentin Fjord, libro publicado en 1967,
que de acuerdo con Eric McLuhan fue concebido como el libro para el público lector no especializado en el análisis de los medios de comunicación, es decir, una especie de versión condensada de comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, la obra cumbre de McLuhan, publicada en 1964, y 3 años después, El medio es el masaje, que es una metáfora muy interesante la que se plantea, ¿no? Si ustedes ven la palabra massage, remite a 2 ideas, edad de las masas y masaje como tal. McLuhan, que estudió su doctorado en literatura, pues jugaba con el lenguaje, se permitía el placer de poder jugar con el lenguaje y estas palabras que admiten en un momento dado, o estos conceptos, un doble significado, eran recurrentes en el imaginario de McLuhan. Por eso, pues resulta muy interesante ver el tipo de críticas que ha recibido McLuhan de gente en América Latina particularmente. Número uno, de gente que no lo leyó. Entonces, lo que ha aprendido de McLuhan es la visión de ciertos críticos que también, además, pues no leyeron a McLuhan. Porque a McLuhan lo ideal es leerlo en inglés, por lo complejo que resulta en un momento dado en el uso de determinado tipo de términos. Y en el caso del título de este libro, El medio es el masaje, pues se ilustra perfectamente cómo jugaba y desdoblaba con las palabras, un ejercicio lúdico recurrente en Marshall McLuhan, ¿no? Y lo que vemos en este texto muy en concreto con el cual abre el libro es pues la vigencia como un actor contemporáneo, actual, siempre vigente en términos del tipo de problemas que nos presenta, ¿no? Veamos, dice, el medio, el proceso de nuestro tiempo, la tecnología eléctrica está redefiniendo y reestructurando los patrones de interdependencia social en todos los aspectos, en cada aspecto de nuestra vida personal. Nos está forzando a reconsiderar y reevaluar prácticamente todo pensamiento, toda acción y toda institución que hemos dado por sentado, formalmente. Todo está cambiando, estás cambiando tú, está cambiando tu familia, está cambiando tu barrio, está cambiando tu educación, tu gobierno, tu relación con los otros, y están cambiando de manera dramática, ¿no? Parece ser el editorial de cualquier diario, de cualquier periódico, de cualquier día, lo que se sintetiza en esta tesis con la que abre McLuhan este libro, El medio es el masaje, publicado, o El medio es la edad de las masas, publicado en 1967. ¿Sí? Una de las cuestiones importantes, y de ahí el énfasis en la definición que yo les presenté de ecología de los medios, es la historia, ¿no? McLuhan rompe con la visión determinista de la economía política marxista, que básicamente, con base en el desarrollo de los modos de producción y las fuerzas productivas, determinaba sobre la acción de la lucha de clases, el desarrollo histórico de la humanidad a nuestros días. Así entendía el comunismo primitivo, el esclavismo, el tránsito al feudalismo, el feudalismo al capitalismo, y pasaríamos al modo de producción comunista, que comprende como primera etapa el socialismo, segunda etapa la dictadura del proletariado y finalmente la transición a la sociedad comunista. McLuhan se ríe a final de cuentas de esta forma de ver la historia. Dice, bueno, pues si hemos analizado el desarrollo de la historia a través de las fuerzas productivas y la lucha de clases, ¿por qué no entenderla a través de los modos de comunicación? Es el planteamiento alternativo que nos presenta McLuhan. Entonces, él identifica fundamentalmente en la historia 3 grandes edades. La edad del discurso, si la edad literaria o tribal, la edad de la escritura, que es la galaxia Gutenberg, y la edad de los medios eléctricos, que finalmente es la que estudia tanto en la galaxia de Gutenberg como en comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Bob Logan, que es uno de los discípulos de Marshall McLuhan, más distinguidos de la segunda generación de la Escuela de Toronto, básicamente nos plantea además una edad de la comunicación mimética y los medios digitales, que es de alguna manera u otra una edad que sí nos anticipó McLuhan,
cuando nos habla de Information Age, es el concepto que introduce y nos habla de una edad posteléctrica, ¿no? Entonces, también en ese caso concreto, Logan extiende el panorama de edades comunicativas identificadas por McLuhan y nos afirma que la comunicación escrita también puede dividirse en escritura manuscrita con pictogramas, escritura alfabética y finalmente el tránsito ya a la imprenta. Pero aquí lo importante es el recurso de la historia, hablando de la complejidad de la ecología de los medios, como una metadisciplina compleja e histórica que nos va a permitir en un momento dado entender edades de la humanidad con base en las edades de la comunicación en la historia. Es uno de los grandes méritos de McLuhan, cómo recupera la historia para apuntalar la complejidad de la ecología de los medios. Marshall McLuhan es miembro de la Escuela de Toronto y más allá de lo anecdótico de los nombres que les voy a presentar, es la misma visión compleja lo que hay que destacar de esta primera generación de la Escuela de Toronto, donde hay gente que viene de otras disciplinas y que desde la óptica particular de la cual procede, viene a enriquecer finalmente la perspectiva general de la ecología de los medios, ¿no? Entonces está Harold Innis, a quien dedica La Galaxia de Gutenberg. Señala que la obra es una nota a pie de página del gran trabajo realizado por Harold Innis. Así lo asienta en La Galaxia de Gutenberg. Y además de Harold Innis está un antropólogo, está Ted Carpenter, un erudito en los clásicos, Havelock, un experto en estudios urbanos, Tilbury, un economista, Easterbrook, y un psicólogo, Carl Williams. Entonces, gente de distintas disciplinas enriquece en un momento dado la perspectiva integral de la ecología de los medios. No es una situación accidental ni fortuita, es una situación que permitió desde el incubamiento de la Escuela de Toronto tener una perspectiva integral amplia, trascender las fronteras teóricas y conceptuales. Por eso resulta tan absurdo encasillar a la ecología de los medios dentro de las ciencias de la comunicación desde su nacimiento, desde su acta de nacimiento como Escuela de Toronto. Lo que ustedes ven es una perspectiva compleja que trasciende las fronteras disciplinarias y que aspira en un momento dado a la afirmación de una metadisciplina, que es la encargada de poder estudiar el impacto cultural de los medios de comunicación, de las formas comunicativas a través de la historia y el énfasis en el desarrollo tecnológico, cómo las tecnologías han transformado a lo largo de la historia las ecologías culturales de las sociedades, ¿no? Que sería el objeto formal de la ecología de los medios, el objeto de estudio, ¿no? La historia, además, es un laboratorio en los estudios de los medios de comunicación. Es una herramienta dinámica. En ese sentido, podemos entender ciertas similitudes lógicas con el planteamiento marxista, pero sin incurrir en un momento dado en un determinismo, como sí finalmente concluye el marxismo, ¿no? El futuro está perfectamente preestablecido por la visión de Marx, es la abolición de la lucha de clases. Llegaremos a ese mundo idílico necesariamente a través de una ruta que ya fue visualizada por Marx, pero está equivocado. Y está equivocado en un momento dado porque el futuro nos representa incertidumbre, nos representa complejidad, nos representa una serie de variables que no reconocemos en el presente, pero que pueden irrumpir en cualquier momento en el futuro y modificar la ruta del tiempo de cualquier ciencia o de cualquier pronóstico posible, ¿no? Es una de las enormes diferencias que presenta tanto la mirada de sistemas abiertos en la lógica de McLuhan a un sistema cerrado determinista de la posibilidad histórica como presenta el relato marxista, ¿no? Marx además nos escribe, Innis había descubierto un medio de usar las situaciones históricas
como laboratorio en el que es posible probar el impacto de la tecnología en la formación de las culturas, ¿no? Y otro de los conceptos más acertados que nos presenta McLuhan es el de aldea global, que supone un compactamiento del mundo, ¿no? A todas las personas que en un momento dado han estado estudiando redes sociales y que hablan de los distintos pasos que la teoría de los 6 grados que permiten a una persona completamente desconocida entrar en contacto con otra, está de alguna manera u otra implícita una perspectiva del compactamiento del mundo. Este compactamiento del mundo fue anticipado por McLuhan en la perspectiva de la aldea global, ¿sí? Bueno, ¿qué entiende McLuhan por la aldea global? Nos habla de este empequeñecimiento del mundo con base en la acción de los grandes medios masivos, ¿no? Que de alguna manera u otra son vehículos culturales que están acercando al hombre con el hombre, ¿no? Un elemento clave de la visión histórica de las comunicaciones de McLuhan es que la información eléctrica, también la aceleración en la circulación de la información, moviéndose a la velocidad de la luz, crea patrones de comunicación e interacciones sociales que él describe como una implosión instantánea que invierte la especialidad de la edad literaria y contrajo al mundo para un pueblo en el que todos viven en la mayor proximidad, creados por nuestra participación eléctrica en la vida de los demás. ¿Sí? Y nuevos patrones de información. Cada nuevo medio de comunicación introduce nuevos patrones, nuevas reglas, nuevos procedimientos, transformaciones radicales en la ecología cultural de las sociedades. Entonces, la incorporación de cualquier nuevo medio de comunicación supone un reordenamiento cultural en términos de las ecologías y los ambientes desarrollados por los medios de comunicación. Básicamente, una de las tesis centrales también del razonamiento McLuhaniano, ¿no? Y una de las cuestiones que le ha costado muchísimo trabajo comprender a la Academia Latinoamericana de Comunicación es que los medios son finalmente tecnologías. Y las tecnologías sencillamente son extensiones del hombre. Entonces, los medios, como las tecnologías, hay que entenderlo como extensiones de los órganos, de las facultades, de las capacidades del hombre. Y esto lo plasma de forma muy, muy bien trabajada McLuhan en 1964 en el libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Las tecnologías como extensiones del cuerpo y los medios de comunicación como extensiones de la psique. Es el tema central de este libro, el libro más importante de McLuhan, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, básicamente el libro en el cual nos presenta estas ideas. Las tecnologías y los medios extienden funciones humanas. Las tecnologías mecánicas sirven para extender nuestros cuerpos físicos, mientras que los medios de comunicación extienden nuestra psique o nuestros sistemas nerviosos. Las redes sociales extienden nuestros sistemas neuronales. ¿Sí? Y bueno, los sistemas híbridos, que también había anticipado McLuhan, el híbrido es, o la reunión de dos medios de comunicación, es un momento de verdad y revelación de donde nace la nueva forma. Y estos sistemas híbridos, ustedes perfectamente lo pueden entender, considerando Netflix, ¿no? Que es una perfecta hibridación entre las capacidades de Internet y las capacidades de la televisión. Difícilmente se presenta una visión de darwinismo digital o darwinismo mediático, donde un medio es totalmente desplazado por otro. Sobreviven las formas generalmente de los medios previos y son recuperadas por los nuevos medios de comunicación que generan hibridaciones muy, muy interesantes. De ahí el planteamiento McLuhaniano de que el contenido de los nuevos medios son los viejos medios de comunicación. Y el concepto de figura y fondo. Vale la pena mucho que analicen esta figura central desde distintas perspectivas y van a advertir en un momento dado la imagen que subyace detrás de esta figura, ¿no? Y nos sirve mucho para ilustrar el concepto de figura y fondo. Si el significado de cualquier figura, ya se trate de una tecnología, de una institución, de un acontecimiento de comunicación, de un texto o un conjunto de ideas, no puede determinarse si esa figura es considerada aislada del terreno o el entorno en el que opera.
Es decir, que siempre la ecología de los medios aspira a una perspectiva de integración, es una perspectiva compleja en la que se sustenta la mirada de la ecología de los medios. El suelo proporciona el contexto desde el cual emerge el significado pleno o el significado de una figura. ¿Sí? Y ya los últimos conceptos, ¿no? La importancia de la tesis del medio es el mensaje, que es una de las afirmaciones centrales del pensamiento McLuhaniano y que fue literalmente debatida por N cantidad de críticos de McLuhan que cometieron el error de interpretar tal afirmación en una estricta literalidad cuando el significado resulta muchísimo más rico, ¿no? ¿Por qué el medio es el mensaje? Bueno, el mensaje en términos de que el medio es lo central, el mensaje de cualquier medio de tecnología es el cambio de escala o ritmo o patrón que introduce en los asuntos humanos. En ese sentido, la centralidad del medio es lo que se pretende afirmar. El medio es el mensaje también lleva la noción de un medio que transforma su mensaje o transforma su contenido gracias a la centralidad misma del medio. Entonces, la visión que trata de plantear Marshall McLuhan es que entre todos los elementos que intervienen en un proceso de comunicación, piensen ustedes en el modelo que quieran, en lo que hay que poner gran atención sin excluir la importancia de los otros elementos, es precisamente en el medio. Es fundamental, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes es la ausencia de juicio moral. McLuhan, a pesar de que fue un sujeto profundamente religioso, los últimos años de su vida comulgaba todos los días, iba diariamente a misa, siempre mantuvo una distancia en términos de juicios morales o de comprometer en un momento dado sus planteamientos desde una perspectiva religiosa, ¿no? Entonces, McLuhan sostuvo que la indignación moral y emocional era una especie de indulgencia de los impotentes para actuar o para entender. Así pensaba en un momento dado de juicios morales en la perspectiva científica, ¿no? Habría que apartarlos. La obra cumbre de McLuhan en términos de complejidad es esta que termina finalmente Eric. McLuhan fallece el 31 de diciembre de 1980. Esta obra queda inconclusa y finalmente Eric la termina. En el libro que nosotros coordinamos con Lance Strait, donde escribe Eric McLuhan, básicamente señala que el libro que representa la perfecta continuación teórica de comprender los medios de comunicación como las extensiones del hombre es precisamente Las leyes de los medios, la nueva ciencia. El libro que Eric termina en 1988, ya 8 años después de la muerte de su padre. Pero hay algunas cuestiones muy, muy interesantes. De hecho, en el capítulo que me correspondió trabajar en el libro que les referí, básicamente yo lo que hago es ver cómo en Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, libro publicado en 1964, ya hay algunos de los elementos que va a ir recuperando McLuhan para armar en un momento dado su tétrada, que sería el producto cumbre que nos va a presentar su modelo de cambio tecnológico ya más estructurado que nos presenta en este libro publicado en 1988, ¿no? Las leyes de los medios, la nueva ciencia. Entonces, como antecedentes, hay 2 breves artículos sobre este trabajo. Siguió trabajando con este proyecto el resto de su carrera, junto con Eric. Eric recogió el trabajo que él y Marshall habían investigado y finalmente publicaron en 1968 Las leyes de los medios, la nueva ciencia que permite estudiar los efectos contraintuitivos de los medios de comunicación, las tecnologías y cualquier artefacto creado por el hombre a través de la historia con base en cuatro leyes. ¿Sí? Estas son las leyes en un momento dado de la tétrada, qué es lo que extiende, qué es lo que revierte, qué es lo que vuelve obsoleto, algunas de las cualidades de la figura, algunas de las cualidades de la forma, y estos elementos de análisis resultan susceptibles de ser recuperados
para analizar cualquier tipo de tecnología o medio de comunicación a través de la historia, ¿no? Aquí la tienen ustedes. Entonces, es que extiende, que amputa, ¿sí? Que obsolece, que vuelve obsoleto y que revierte. Y pueden ser utilizadas para analizar cualquier medio de comunicación. De hecho, Bob Logan hace un trabajo interesante pensando en los nuevos medios digitales, recuperando la tétrada como elemento de análisis para analizar algunos de los nuevos medios emergentes, los nuevos medios digitales, desde la óptica de esta tétrada, ¿no? Y ya para terminar, destacar la visión de un pensador complejo en McLuhan. McLuhan reconoció y valoró un enfoque generalista y multidisciplinario. Insisto, quizá la tesis central de esta presentación es no entender la ecología de los medios como una escuela de la comunicación, sino como una metadisciplina compleja que trasciende el campo específico, fenoménico de las ciencias de la comunicación, que recurre a N cantidad de ciencias con el propósito de poder fundamentar su objeto de estudio, que es analizar cómo a través de la historia las tecnologías en términos generales han transformado la ecología cultural del hombre y las sociedades. Y ese es básicamente el propósito de esta presentación, ¿no? Al poder haberles presentado algunos flashazos del brillante pensamiento de McLuhan, afirmarlo como un pensador completo, destacar las limitaciones de quien quiere ver en un momento dado a McLuhan y a la ecología de los medios subordinado al campo específico de una escuela de comunicación, cuando pues, a McLuhan le interesaba una visión compleja, holística, integral, muchísimo más amplia, y es la que afirmó en la ecología de los medios como aquella compleja metadisciplina que se encarga de estudiar los cambios que han producido las tecnologías, el impacto cultural de estas en el hombre y las sociedades a través de la historia. Pues muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes y ojalá que estemos en contacto. Cualquier duda o comentario que me quieran realizar será bienvenido, responderé a la brevedad posible y agradecer a Denis Reno la confianza depositada, considerando que pude haber participado gracias a la confianza depositada por Denis, creyendo que algo valioso, algo importante podía haberles compartido. Espero que así haya sido. Y muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias, por supuesto, a Denis por esta oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pausé. Pausaste. Ajá. Desde la grabación, ¿no? ¿Sí? No, finalizar. Finalizar. Ok. ¿Era qué te dice? Finalizar.